que la Defensoría de los Habitantes es la única institución que tiene los datos de hostigamiento sexual de todo el país en el sector público. Vamos a ver que el hostigamiento típico, cuando uno se imagina a alguien hostigando, uno se imagina a alguien con mucho poder. Es decir, la persona que tiene la posibilidad de mantenerte en el empleo o dejarte sin trabajo. Todas las instituciones tienen que enviarle a la Defensoría los datos de cuando le inicia el caso, cuando lo cierra, cómo va el caso si la Defensoría le pregunta, y además ese cierre es esa resolución para poder estudiar la resolución del caso. Les damos la bienvenida al 5º episodio del podcast Calladita no es más bonita. Mi nombre es Vivian Medina, soy funcionaria de la Defensoría de los Habitantes y parte del equipo que les presentará este espacio. En nuestro tema de hoy, el hostigamiento sexual, una forma de violencia que atraviesa todos los espacios. Hoy nos acompañan Liliana Castro y Ivania Solano, funcionarias de la Defensoría de la Mujer. ¿Cómo están? Bien, gracias. Compañeras, el hostigamiento sexual es una forma de violencia que se presenta en todos los espacios, laborales, educativos, públicos, privados. No podemos pensar en algún espacio más bien en el que no se pueda presentar. Entonces, dentro de esta conversación de que calladita no es más bonita y que es importante tener claros algunos conceptos, quizás sea importante empezar en palabras simples. ¿Qué es hostigamiento sexual? Bueno, Vivi, te voy a decir algo. La Defensoría de los Habitantes trabaja hace mucho tiempo con el hostigamiento sexual y entonces nos gusta mucho mencionar que la ley 7476, que es la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, nos da un concepto, una definición. Pero además también los convenios internacionales nos van a regir en esta materia y nos van a indicar ya en ellos algunos conceptos de lo que es hostigamiento sexual y le dice al país que tiene la obligación de prevenir el hostigamiento sexual. Entonces vamos a aprovechar ese artículo 3 de la ley y decirle a la gente que lo tiene muy a mano en la ley 7476, el concepto en ese artículo 3. El artículo 3 nos dice exactamente que el hostigamiento sexual es una conducta sexual. Eso es lo primero que tenemos que tener presente, que es una conducta sexual y no otro tipo de conductas. Tiene que tener esa connotación que sea sexual. Además nos va a decir que es indeseada. Y eso es importante, o sea, si yo tengo esa conducta y no me provoca absolutamente ninguna molestia ni nada, por supuesto no va a ser indeseada. Necesitamos que sea indeseada. ¿Y para quién es esto? Para la persona que lo recibe. Para la víctima, o sea, la víctima es la que va a calificar esto y decir, uy, esto me molesta, esto no lo quiero, esto hasta me está dando miedo. Entonces, es esa persona, no es cualquier persona, no es ni el agresor, no es absolutamente nadie, es ella quien no tiene que saber, no es una tercera persona, no es la compañera que está al lado, no, es ella. Entonces, es una conducta sexual indeseada para quien la recibe. Esto es, pero lo más importante, fundamental. Exactamente, también nos dice el artículo que debe ser reiterada. Y nos llama la atención porque hay gente que dice, no, entonces no es reiterada, entonces esto no es hostigamiento sexual. Claro que sí. También el artículo, en otro párrafo, nos va a decir que si es una única conducta, también puede ser hostigamiento sexual si esta conducta es grave. Entonces, cuando hablamos de reiterada, podemos poner de ejemplo que es, qué sé yo, que te toco el hombro, que mañana te digo guapa, que otro día vengo y te hago un jalonazo, o que trato de hacer ese juego de no te dejo pasar para ver si me das un beso, o que venga y le muevo la corbata a alguien. Ese tipo de cosas son de las que estamos hablando aquí en el hostigamiento sexual y que en este caso te las pongo ejemplo para pensar en algo reiterado. Pero si, por ejemplo, alguien viene y te agarra a la fuerza y te va a dar un beso, por supuesto no necesitamos que sea reiterada. Con una única vez es suficiente que esto ocurra. Entonces, además de indeseada, ¿es el hostigamiento sexual una forma de violencia? Por supuesto que sí, que verás lo que decías en la presentación. Esta es una forma de violencia y va a violentar a las mujeres de tal forma que ellas se van a sentir agredidas en su dignidad, en principios fundamentales, en la integridad, en la igualdad.
porque esto no solo es violencia, sino también es discriminación. Pero también aquí hay algo importantísimo y hay veces a la gente se le olvida. En esta ley 7476, si bien hablamos de trabajo, hablamos también de docencia, pero también aquí tenemos que recordar algo importante y es el bienestar personal. Ese también se ve afectado. Y es importantísimo pensar de qué estamos hablando con ese bienestar personal. Pues estamos hablando de lo psicológico, de lo físico. No sé si has oído algunas mujeres que dicen, es que yo ya no quiero ir a trabajar más. No me gusta, ya yo no quiero estar ahí porque ahí está él o ahí está ella, la persona que les está hostigando. Muchas veces incluso pueden otras personas pasarlo por alto, porque tenemos que tener claridad de que el hostigamiento sexual no debe tenerse o considerarse como un malentendido o como una broma, sino tomarlo con la seriedad que corresponde. Mira, primero lamentablemente se naturaliza. O sea, la gente lo entiende como, ay, así es esto, los hombres son así, las mujeres son así, ay, estas bromas, estos piropos, no importan. Pero resulta que en el momento en que una broma viene y te molesta. Te afecta. Exactamente, te afecta cuando vos decís, esto ya aquí no me gustó. Ya eso no es una broma. Ya ahí te están violentando a vos, te están violentando hasta tu espacio en muchas ocasiones, están violentándote, tu propio ser, porque es algo que de veras, es que una dice a veces, pero ¿cómo saben que eso siga? Es que en el momento en que alguien le está molestando, ya eso no está bien. O sea, no puede ser un piropo que vos digas, uy, no, y hasta me asco me dio. Es esta forma de tratarme. O sea, desde ahí, desde esa molestia, ya hay que poner altos. Ya decimos esto no es normal, ya esto es un hostigamiento sexual. Pero como te digo, lamentablemente es la naturalización de la sociedad. Muy importante. Adicionalmente, con respecto a los espacios, muchas veces se pensaba como que solamente eran conductas que se podían dar en un espacio laboral. Posteriormente, bueno, la ley sí incluye el espacio de docencia, pero si nos vamos a las situaciones que ustedes se enfrentan a diario, podemos tener casos en comunidad, en espacios públicos, en espacios abiertos, en el deporte, y independientemente del espacio se pueden dar situaciones de este tipo. Claro, lo hemos tenido, ¿verdad, Iván? En los casos. Sí, el asunto es que hostigamiento sexual como una forma de violencia, como lo dijiste al principio, está en todas partes. Entonces, la diferencia que podemos hacer en la Defensoría es que tenemos un mandato de la 7476 que menciona Liliana, que es el seguimiento a las denuncias en el sector público de lo que ocurre en escuelas, colegios, universidades, en el INAH, en todos los centros de formación y en las instituciones. Pero el país ha avanzado para proteger a las personas de otras formas de violencia y otras formas de hostigamiento que ocurren, como lo mencionas, en la calle, en los buses, en otras partes, inclusive en el deporte. Entonces, vacíos que teníamos hasta hace unos años por la ley 7476, que se enfocaba solo en el empleo y la docencia, ahora tenemos posibilidades de accionar en el marco del deporte en los espacios públicos, con sus propias leyes y sus propias formas de denuncia. Sobre esos casos, la Defensoría no tiene un seguimiento, una posibilidad de seguimiento, pero sí sobre los que se mencionaban al principio, sobre los cuales hay números interesantes, Liliana. El tema de por qué es que hablamos de que es una forma de violencia y discriminación hacia las mujeres. Per se, el hostigamiento es un problema de violencia de género. Es decir, por cómo lo mencionabas, ¿por qué se naturaliza? Porque hay formas de actuar a los que la gente ha pensado que es lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer, como el calladita. Entonces, pero calladita no es más bonita. Exactamente. Entonces, cuando vos ves que hay varones y espacios que se naturalizan cómo debe ser ese hombre, ahí tenemos eso que mencionabas de que se naturaliza. Y los números nos dicen... Y tal vez ahí... decir, porque son así, ¿no? Sí, también. Sí. Y te vamos a decir, este es un detalle importante de los números. Sí. Y lo que menciona Ivania, pero aquí aprovecho para mencionar a la Defensoría de los Habitantes y decirles que la Defensoría de los Habitantes es la única institución que tiene los datos de hostigamiento sexual de todo el país en el sector público. ¿Esto por qué? Porque el artículo 7 de la ley tiene ese mandato. Todas las instituciones tienen que enviarle a la Defensoría los datos de cuando inicia el caso, cuando lo cierra, cómo va el caso, si la Defensoría le pregunta, y además
ese cierre, es esa resolución para poder estudiar la resolución del caso. Entonces, con esto la Defensoría ha podido sacar datos. Entonces, tenemos varios perfiles que hemos sacado. Pero en este momento les informo que en los últimos años, y cuando digo últimos, hablo desde el 2012, o sea, no son los últimos, hace rato venimos viendo las estadísticas, más del 90% de las mujeres son hostigadas en este país. Por supuesto, la ley de hostigamiento sexual, tanto la pueden utilizar o pueden hacer uso de ella los hombres como las mujeres. Pero hoy por hoy las estadísticas nos hablan, lo que menciona Ibáñez, es un problema de género, es un problema de las mujeres directamente y en su mayoría, más del 90% nos dicen las estadísticas. Cuando nosotros hablamos del espacio laboral, que quizá es el espacio en el que existe más facilidad, porque por la cantidad de tiempo que pasamos en un espacio de trabajo y demás, digamos que sí se da de esa manera. Tenemos también que considerar, y es importante que conversemos sobre que no necesariamente tiene que existir, tiene que ser el jefe, puede ser de jefes a colaboradores, de docentes a estudiantes, puede haber subordinación o puede no haber subordinación. Sí, haciendo relación a lo que decía Liliana al principio sobre el artículo 3, que define, de la 7476, define eso, que es, las manifestaciones las vamos a ver en el siguiente artículo, que es el 4. Y hacemos referencia a esta norma porque es una norma que ya tiene más de 30 años y que es la que aplica en todo el sector público y es la que nos sirve para tratar y lidiar con esto y establece otro montón de responsabilidades para las personas, incluyendo la parte patronal. Vamos a ver que el hostigamiento típico, cuando uno se imagina a alguien hostigando, una se imagina a alguien con mucho poder. Es decir, la persona que tiene la posibilidad de mantenerte en el empleo o dejarte sin trabajo. Entonces, ese es el caso clásico, típico, que es si me das, si caes, si me concedes lo que te estoy pidiendo, o te mantienes en el empleo, o te doy el ascenso, o no te despido. Ese es el clásico. O no te traslado. O no te traslado, o no te pongo en una situación terrible, como los casos que nosotros vemos, que han sido mujeres, por ejemplo, mujeres policías a las que las mandan a los lugares más espantosos una vez que dijeron que no, o los más peligrosos, que ya se sabe en esa zona que son los más peligrosos, o a otras mujeres que lo que hacen es no otorgarles el ascenso, o el caso típico, a las interinas, porque saben que dependiendo de lo que ocurra, se mantienen o no se mantienen en el empleo. Pero esa es una de las manifestaciones, porque ese es un poder formal, un poder jerárquico, que es lo que llamamos, es el superior o la superior, porque también hay hostigamiento de mujeres en posiciones de poder hacia otras mujeres o hacia otros varones. Pero luego está lo que llamamos un poder no formal, que es que podamos tener una relación de compañeras y compañeros sin ninguna jerarquía formal, pero resulta que cuando es una mujer la que ingresa a ese sitio, no quiero repetir solo a las mujeres policías, pero podemos hablar de las mujeres en formación técnica que entran a estudiar mecánica, que generalmente van a encontrar solo compañeros hombres. Ahí hay hostigamiento sexual sin que haya jerarquía, porque puede recibir esas mismas formas de violencia sin que tengan ellos injerencia en su permanencia formal o no en el curso. Y luego, otra de las manifestaciones que siempre nos gusta comentar es lo que se conoce como hostigamiento sexual ambiental. Es decir, que yo llego a mi lugar de trabajo y resulta que yo tengo que llegar ahí, trabajar, cumplir con mis horas, pero estoy en un ambiente absolutamente sexualizado. Lo que llamaríamos un ambiente pachuco, de chistes, que no necesariamente están dirigidas hacia mí las bromas, pero yo no puedo concentrarme porque yo estoy oyendo vulgaridad todo el tiempo. Y pareciera que esos son los casos donde se ha naturalizado y es donde es necesario una actuación inmediata de las jefaturas para que se detengan y aprendamos a tener espacios libres de esas cosas. La gente puede disfrutar su trabajo, su estudio. No tiene que llegar a que todo sea un chiste o a que todo sea una sexualización de cómo me visto o de cómo llego o de cómo hablo. Hay algo muy importante acá que sería interesantísimo retomar y es, uno, lo de las carreras masculinizadas. Las bomberas, las policías, las carreras de mecánica y ese tipo de cosas. ¿Cómo hacer precisamente para
y que estas mujeres se puedan abrir espacios sin ser víctimas y tener que estar escuchando constantemente chistes sexuales. Y otro que se me ocurrió a partir de lo que estás explicando del entorno, pero es que muchas veces no solamente es el entorno, muchas veces es el chat de WhatsApp, el correo interno, entonces y que siempre hay un audio, un video o alguien que comparte algo que yo no quería ver, que es inapropiado, que es sexualizado y que yo me siento amenazada, hostigada y demás. Efectivamente, verás que nosotros en las resoluciones y cuando nos reunimos con las personas, hay veces hostigadas que llegan a la defensoría, nos hablan. Y entonces es interesante cómo año a año hemos venido escuchando cosas como al inicio era lo que te dije antes, que me tocaron el hombro, que me masajean, que hay en el cuello no sé qué, que me tocan la cara. Luego empezamos a oír de otro tipo de manifestaciones. Entonces ya era que había una foto por ahí, o como decís vos, que pasás por la oficina, vas caminando y hay un compañero que viene y te saca una foto de algo pornográfico. Y entonces te das cuenta que solo a vos. Entonces ya es como, ya son otras formas. Luego, dentro de toda esa historia viene también la pandemia. Dijimos, bueno, esto ya no se va a mover, el hostigamiento sexual, estamos cada quien en la casa. Pues no. Entonces resulta que pedían por WhatsApp, por correos. En esto hablamos de educación y hablamos también de niñas, o sea, de gente de escolar, colegial. Y entonces les pedían fotos. Mándeme una fotito cuando se está acostando. Hace rato no la veo, ¿cómo está usted? Enséñame sus piernitas, cosas de estas espantosas, pero entonces van ideando, o sea, esto nunca termina, Vivi. Así como avanza esto, entonces viene la internet, vienen todas las redes, de alguna forma va a encontrar maneras de hostigar. Entonces, este es el hostigamiento sexual que tenemos. ¿Y qué es importante aquí? Importante es también que las instituciones cumplan. Y de nuevo digo, la ley 7476. ¿Y por qué digo que cumplan esta ley? Porque esta ley claramente habla de prevención. Tenemos que prevenir el hostigamiento sexual. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a empoderar a la gente? Uno, lo importante es que conozcan qué es el hostigamiento sexual, porque ¿cómo vas a denunciar algo que desde chiquita te dijeron que eso era normal? Entonces, hay, primero que todo, que hacer entender a la gente que es hostigamiento sexual. Tenemos que crear reglamentos. No todas las instituciones lamentablemente tienen su reglamento actualizado, que es un trabajo en el que estamos, pero resulta que el reglamento está desde la ley del año 1995. La ley dijo, tienen que tener un reglamento. ¿Qué más tienen que tener? Una política. Pero no necesitamos reglamentos ni políticas que estén en un papel, necesitamos reglamentos y políticas que estén activos. Que respondan a situaciones reales. Exactamente, y además que las funcionarios los conozcan y que la gente que llega a las instituciones también los conozcan. ¿Por qué? Porque esas personas también pueden ser hostigadas por los mismos funcionarios y funcionarias. Entonces necesitamos que todo el mundo conozca lo que dicen estas políticas y estos reglamentos. Y necesitamos, sobre todo, que las instituciones, los jerarcas, que son al fin y al cabo los responsables, tengan presente esto y también creen presupuestos para poder combatir el hostigamiento sexual de diferentes formas. Que se vayan adecuando quizá todas estas normas por algo de lo que ustedes han venido explicando, como por ejemplo cuando esa víctima dice, a mí no me gusta que se burlen, rechazo sus comentarios, si usted me excluye, no piense como que yo voy a permitir o voy a cambiar solo por el hecho de que usted me está excluyendo. Entonces, ¿cómo se vive en ese ambiente sexualizado? ¿Cómo hacer para empoderarlas y decirles, mire, no, calladita no es más bonita, usted tiene que mantenerse en su denuncia y el hecho de que le excluyan, la presionen o lo demás, no tiene por qué hacer que usted cambie de parecer y permita algo que usted no quiere? Bueno, yo creo que parte de eso es el apoyo que encuentren en los diferentes lugares, porque si no hay apoyo, vos puedes decir, mire, usted tiene que venir a denunciar, pero no, perdón, es que yo voy a denunciar cuando yo esté preparada. La ley habla de un plazo de 8 años y a la vez le dice desde el momento en que se cometió el último hecho de hostigamiento sexual o a partir del momento que puedo. Oí lo que dice la ley. O sea, ¿por qué? Porque hay veces no podemos denunciar cuando queremos denunciar porque nos da miedo o porque tenemos un temor, por ejemplo, que es un caso que hemos visto y que lo mencionamos, que son las estudiantes. Si vos estás en la universidad y resulta que tenés una materia que es, por ponerte un ejemplo, orgánica 1, orgánica 2 y orgánica 3, y solo un profesor la da en la universidad, sí, ya
si lo acusas te da miedo a las represalias, entonces nunca voy a poder graduarme porque este señor nunca me va a pasar. Entonces esperas a pasar la orgánica 1, la 2 y la 3 y luego presentar la denuncia. Entonces, hay miedo, sí hay miedo. Miedo a represalias, miedo al que dirán, miedo a todo desde que se me creen. Pero aquí lo importante es trabajar esto. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Solo diciéndoles efectivamente, aquí hay normativa en contra del hostigamiento sexual y no solo normativa. Aquí los órganos de procedimiento están preparados, están capacitados. ¿Cómo afecta el hostigamiento sexual la vida de una mujer? Porque al inicio ustedes lo mencionaron un poco, pero dentro de este proceso del empoderamiento es importante que nos demos cuenta cómo puede afectarlas y qué señales tempranas deben alertarnos para poder poner, por ejemplo, límites. Es que tiene relación con lo que menciona Liliana. En el momento en que una institución te da un respaldo, te asegura que si vos hablas y ya no te quedas callada, vas a tener una atención a tu denuncia, se genera una lucha contra la impunidad que en muchas instituciones se da. Porque ese señor es así, porque así son las cosas acá. Pero esa es parte de lo que nosotras trabajamos y le pedimos también empatía a los grupos, a los centros de trabajo, los espacios laborales, y es que hay que reconocer ese hostigamiento sexual para que lo rechacemos. Y ese es un llamado que siempre hacemos a hombres y a las mujeres, de no permitir esa naturalización de la que hablábamos al principio, porque afecta evidentemente a las mujeres. Y una vez que se reconoce, se rechaza, se debe acompañar a la denunciante. Eso que vos estás diciendo, hay una gran afectación a las personas. No necesariamente nos gusta llamarles víctimas, pero se convierten en víctimas. Y las instituciones no deben revictimizarlas, ni el entorno debe ser revictimizante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ya hay un procedimiento establecido o si no lo hay, establecerlo, no se puede decir a la víctima que cuente lo que le pasó una y otra vez, sino que denuncia, mantiene lo que le pasó, se le toma esa denuncia, se abre el disciplinario, que es un procedimiento disciplinario especial porque tiene la ley 7476, y que la gente sea solidaria con lo que ha visto, porque ocurre en la clandestinidad muchas veces. Pero también están esas otras manifestaciones como los WhatsApps, como lo que ocurre en el entorno de las bromas y los chistes, y la gente debe acompañar a las personas que se sienten afectadas por el hostigamiento sexual y ser valientes y rendir los testimonios, porque esa afectación implica, como dice Liliana, muchas veces mujeres que no aceptan un ascenso con tal de irse de ese entorno laboral, estudiantes que pierden cursos, estudiantes que terminan con alguna tensión porque saben que tienen que esperar casi que hasta el posgrado para poder presentar una denuncia y evitar ya contacto con esas personas. A veces las mujeres ni siquiera les interesa si sancionan o no a la persona que las acosa. Lo que quieren es que se detenga. Y por eso las instituciones deben tener una respuesta rápida y los entornos deben ser favorecedores para esas denuncias. ¿Cómo denunciar? ¿Qué es fundamental a la hora de plantear una denuncia? Pues mira, a la hora de plantear una denuncia, muchas veces, lamentablemente, se les dice, ay, si no tiene prueba, no presente nada. Y resulta que aquí la carga de la prueba, como decimos nosotros, está en la otra parte, no en la persona que está presentando la denuncia. Entonces, digamos, ese es un punto importante. Pero además, cuando hablamos de pruebas, como te decía, prueba directa, muy pocas veces existen hostigamiento sexual. La hay, pero muy pocas veces. Aquí esto se va muchas veces a lo que llamamos las pruebas indiciarias. Y lo dejo tan sencillo como decir eso. Los indicios, esas cosas que yo te pongo un ejemplo. Si vos estás siendo hostigada y la persona, imaginemos, voy a poner de ejemplo una jefatura. La jefatura es la que te está hostigando, tiene su oficina y la jefatura llega y te llama a su oficina, entraste, cierra la puerta y ahí te empieza a hostigar. ¿Por qué? Porque lo que decía Ivania, esto ocurre en la clandestinidad. Estas son actitudes cobardes totalmente. Esto pocas veces van a ser públicas. Y entonces te llaman y a la hora en que vos quieres presentar una denuncia, te dicen, y bueno, ¿y quién más estaba? Nadie. Y vos dices, entonces, ¿que la presento? No. Pero resulta que hay algo más allá y resulta que afuera hay una secretaria
y se llama la abogada chispísimas, y dije, llamemos a la secretaria. ¿Usted qué vio? No, yo no vi nada. ¿Y qué pasó ese día? No, él la llamó, ella entró, la puerta estaba cerrada. ¿Y siempre cierra la puerta? No, nunca cierra la puerta. No, y con ella sí. ¿Y usted se recuerda cuando doña Vivian salió de la oficina? ¿Qué pasó? No, ella salió como muy rápido y resulta que vos casualmente fuiste al baño, o casualmente no fuiste al baño, porque estabas tan furiosa que no sabías si llorar, patear el basurero, o la impotencia, o hacer qué, y ahí estaba una compañía de trabajo que le decía, es que usted no sabe lo que me pasó, y demás, y en eso te acuerdas que existía, entonces a ella también la llaman. Entonces no es casualidad, fue el día, y la secretaria dice que siempre tenía la puerta abierta, la compañera te vio en una actitud extraña y que solo decías, es que viera lo que me pasó, esos son indicios. Claro. Todo se valora aquí, igual que como decía Ivania, una llamada, un WhatsApp, lo que sea, o sea, aquí hay que prestar atención porque no estamos buscando la prueba directa porque casi nunca la vemos. A los detalles. El hostigamiento sexual no es parte del trabajo, hay que entenderlo, ni del estudio, ni de la vida. Es un tipo de violencia y hay que dejar de normalizarlo porque calladita no es más bonita. Definitivamente calladita no es más bonita. Denunciémoslo, pero apoyemos a los denunciantes. Gracias, Ivania y Liliana, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que lo que conversamos hoy sea de mucha utilidad. A ustedes que nos ven y nos escuchan, les pedimos que compartan este episodio, que hablen con sus amigos del tema y que nos ayuden a difundir este mensaje. No estamos señalando personas ni género, estamos señalando conductas que debemos cambiar como sociedad. Recordar que en caso de emergencia podemos llamar al 911. Canalizar dudas a través del 1145 del INAMU. Si no tienen respuestas, pueden hacerlo y comunicarse con la Defensoría de los Habitantes a través del número de teléfono 4000-8500 o bien ingresar a nuestra página web www.dhr.go.cr. Les invitamos desde ya a los próximos episodios de este podcast y a seguirnos en las redes sociales de la Defensoría de los Habitantes y en el TikTok del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría. Recordá, calladita no es más bonita. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.